para mí el teatro es, casi desde yo escribo en una manera creativa, es mi hogar, mi lugar. Y eso, para mí el teatro siempre consiste de la constelación clásica de un escenario y un público. Se puede experimentar en cualquier forma, se puede reinventar el teatro en cualquier forma, pero el sistema de tener gente y actores o performers que actúan en los ojos del público en vivo, que crean en el momento la obra de arte, que no está grabado, que no está conservado, que es un proceso, yo diría, único, porque está en vivo. Eso es para mí teatro. Hay tal vez un texto, no hace falta, tal vez que sí, tal vez que no, pero esa interacción de público y actor o actriz es para mí elemental. Y eso, claro, hemos perdido por la crisis, porque el público no puede más venir, unirse y encontrar o buscarse ese sitio de lujo de la concentración total en el foco que pasa en la historia, en la narración, en lo que sea. Y eso está duro, porque todos los inventos que tenemos que hablar hoy, sobre que tenemos que hablar hoy, no son lo mismo. No vamos a tener el vecino en la silla a mi lado que me molesta porque está tosiendo, o no vamos a tener el tipo loco que no apaga su teléfono, no vamos a tener esa situación también graciosa y común. Es esa sensación que se unen en el teatro gente que tal vez no tienen nada que ver, pero están ahí y forman una manera de comunidad. Y eso ya no hay más, estamos aislados. Así que todo lo que tenemos, todo lo que podemos inventar ahora con las reglas del COVID no llegará a ese nivel de arte en vivo. Eso es lamentablemente así, pero al otro lado estoy 100% seguro y será muy interesante escuchar a Alfredo sobre eso, qué hacer, porque no podemos parar, no podemos ir al modo de pausa y esperar hasta eso se acabe. Tenemos que seguir narrar, haciendo cosas para el público, narrar cosas que no tienen nada que ver con el mainstream de streaming, de Netflix, de Sky, HBO, que sea, cosas que solamente el teatro puede narrar. Eso es para mí un reto grande y estoy un poquito, ¿cómo se dice eso? Todavía no sé cómo, no lo tengo en claro, pero hay que buscarlo. Sí, es verdad, para mí el teatro, como dice Roland, sigue siendo el lugar en el que nos juntamos para compartir un espacio y un tiempo. Y yo creo que algo que no se puede, que no podrá nunca sustituir al teatro es precisamente que lo que está pasando en ese escenario y en esa sala crea una complicidad entre los actores y el público. ¿Y esa complicidad qué quiere decir? Que no se está grabando lo que está pasando ahí. Eso da muchísima libertad al actor, porque sabe que lo que vaya a hacer y lo que vaya a decir lo comparte con esas 300 o 400 personas y con nadie más. Y esa complicidad da libertad. Muchas veces todo lo que se graba hace que inconscientemente uno se autocensure y los límites de esa libertad, el que se vaya a registrar todo eso, hace que la libertad se limite, ¿no? Para mí es muy importante esa facultad que tiene el teatro de lo inesperado. Aunque los guiones están escritos y aunque las puestas en escena están hechas y todo el mundo se supone que tiene que hacer siempre lo mismo,
el teatro siempre abre la posibilidad a lo inesperado, ¿no? Y eso es algo que, claro, una grabación nunca va a hacer, o cuando hemos hecho teatro en streaming, pues claro, el streaming es un día, vale, en ese momento sí que hay posibilidad de improvisación, pero esa improvisación va a quedar grabada y es lo que va a quedar en YouTube y todo esto, ¿no? Entonces, claro, desde luego, antes que dejar los teatros, antes que no hacer teatro, que es lo que ha pasado durante el confinamiento, nosotros, en cuanto pudimos subirnos al escenario, empezamos a escribir para hacer streaming y, aunque no teníamos el público en el patio de butacas, queríamos seguir teniendo contacto con el público. Yo creo que la voluntad de expresión y la voluntad de conexión es tan grande en el ser humano que intentas romper las barreras que te impone cualquier situación, incluida esta pandemia. Esta pandemia nos obliga a estar cada uno en nuestra casa. Tenemos tecnología para comunicarnos a través de streaming, entonces nos ponemos a escribir para hacer streaming, y ha surgido algo que creo que al menos para mí ha sido algo nuevo, que ha sido un nuevo lenguaje espacial. Quiero decir que cuando hemos hecho streaming no hemos hecho un audiovisual, es decir, no hemos hecho el capítulo de una serie, ni hemos hecho un corto. Hemos usado el espacio del escenario como de una manera metafórica. Y creo que eso nunca se hace en audiovisual. El audiovisual siempre es literal, y el teatro espacialmente siempre tiene la capacidad de la metáfora, ¿no? Y creo que ha sido una novedad que hemos incluido dentro de la creación de los audiovisuales, que ha llamado la atención al público y que le ha resultado de alguna manera nuevo y atractivo. De todas maneras, cualquier tipo de experimento que hagamos para romper estos límites que produce la pandemia siempre estarán puestos con el objetivo de volver a compartir un espacio y un tiempo. Eso seguro, esa es la esencia del teatro y es la razón por la que hacemos teatro, ¿no? Porque la experiencia, no sé, debe ser, Roland, no sé qué te parece a ti, pero creo que hay una experiencia química que tenemos allí los que hacemos teatro, que hace que nos enganchemos a eso, ¿no? Si no, tenemos una serie de sensaciones y que a veces el público también tiene, ¿no? Cuando la experiencia es especialmente buena y que crean afición y que pase lo que pase, seguiremos buscando. Es muy interesante. Disculpe, yo tengo una pregunta casi un poquito técnico aquí, pero eso es streaming. ¿Con cuántas cámaras lo han hecho? ¿Cómo? La hemos hecho con una cámara fija y 2 móviles. Oh, no más, ok. Y entonces se actuó la obra completa Eso es. sin cortar, Eso es. como en vivo, pero Eso es. a la misma vez grabada con las 3 cámaras. Sí. ¿Y cómo han hecho la edición? ¿En el momento o después? No, en el momento. Interesante, eso es muy interesante, porque es... En el momento, sí. Hemos ensayado primero sin cámaras. Yo he hecho una puesta en escena y han sido 3 streaming de 1 hora. Se llamaba La Pira, el conjunto de los 3 capítulos, y el primer capítulo se llamaba La Conmoción, el segundo La Distancia y el tercero La Incertidumbre. Cada capítulo lo ha dirigido una directora, un director, y lo que hemos hecho ha sido trabajar primero la puesta en escena con el realizador, luego ha venido el realizador y con el realizador hemos visto de qué manera podíamos variar la puesta en escena para la realización, pero la realización sobre todo lo que ha hecho ha sido seguir la puesta en escena que ya estaba hecha. Entonces los cámaras han aprendido, han ensayado con los actores para saber cuáles eran sus posiciones, etcétera,
y luego ha llegado el día del streaming y ahí ya se ha hecho en directo, todo. Los actores, las cámaras, Qué bonito. los planos, sí, Sí, súper bonito, muy interesante. Uno ya podría complicar eso un poquito más, como teniendo un camarista ahí en el escenario, filmando en vivo, haciendo close-up, podría ponerse sí, más parte del juego. sí. ¿Cómo lo filman en un concierto de rock? A veces, ¿sabes? Eso es, eso es, eso es. Eso sería interesante, pero claro, hay un problema, y eso es un problema grave. Está resulta en una imagen en una pantalla. Claro, claro. Y eso es el gran To- problema. Ese Porque, es el gran problema, sí, sí, ya, sí, totalmente. porque vosotros ya han hecho todo lo posible de llevar el teatro a la casa, pero la casa es la casa. Sí, 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 sí. Y la casa no es el auditorio. Y, Sí, sí, sí. y eso es interesante porque, claro, hay que llevar algo a la gente. Porque, como tú dijiste, la gente quieren escuchar algo. Sí, totalmente. Eh, Y luego hay una cosa que nosotros, eh, yo creo que ha habido mucha gente que ha descubierto, cuando hemos hecho esta cosa, esta experiencia a través del audiovisual, que lo que nosotros ofrecemos o el tipo de escritura que tenemos nosotros se diferencia del tipo de escritura del audiovisual. Eh, eh, por ejemplo, mi pieza era un monólogo de 20 minutos y eso para el mundo del audiovisual es casi inexistente, ¿no? sí, Em, bueno, no sé, yo creo que está bien como último recurso, pero desde luego yo creo que nadie piensa en que eso puede sustituir al hecho teatral, ¿no? no, no, claro que no. Pero hay que improvisar, hay que, hay que, no sé, mantener el espíritu arriba, por lo menos el ánimo, pero es claro, no puede. Ese momento de, del especial, del olor raro en el teatro, ¿sabes? El momento antes que sube el telón. Sí, Esa cosa de sudor y de perfume y de todo eso a la misma vez, eso claro, no hay, pero peor, no hay la sensación para cada individual en el auditorio que van a asistir a algo, como tú dijiste, como un pacto entre el sí, escenario. Ese, bueno, no hay. Es algo especial, algo muy grande, más grande, más grande de la vida. Van a subir unos locas y locas a un escenario y van a convertirse en reinas y reyes en frente de mis ojos. Eso no tenemos. Y yo estoy pensando cómo salvar por lo menos la sensación para ese auditorio en pijamas a casa, que algo especial va a pasar. Algo que pasa en ese momento y no está repetible. Eso, ya, eso sería en contra ya, de todo lo que tú dijiste, que al final termina en YouTube y hasta el final del mundo la gente puede verlo. ¿Cómo sería hacerlo en vivo en este momento y nunca más? Si queremos salvar esta sensación especial y único del teatro, la sí, pregunta es si no deberíamos trabajar realmente en vivo, y como en una noche normal de teatro después se fue. It's gone. ya,
y mañana podríamos repetir la misma Sí, cosa para sí, para regresar el sentido porque claro, la grabación, la repetición, sí, y tú lo conoces, yo lo conozco, esos también grabaciones de teatro muy bien hechos, en un nivel muy sí, alto, siempre tienen algo muerto. sí. Ahí el problema ahora es que la tecnología es muy cara y tener los equipos de streaming todos los días es imposible, Ah, sí, claro. porque es muchísimo dinero cada vez que viene un equipo de streaming, ¿no? Mm. Entonces, bueno, No, no, claro, por dinero entiendo. No, no, eso sería, si eso no cambia rápido, esa situación global, hay que invertir en cámaras, hay que, hay que aprender cómo hacer eso, independiente, sí, tal vez. claro, eso tendría que ser, cada teatro tendría que tener su equipo de streaming, tendrían que adaptarse los teatros para toda esa tecnología que ahora no la tienen, claro. A veces me pregunto, a veces, yo veo claro que eso es el camino, así podemos transportar nuestro trabajo de actuación y de escribir a las casas, pero a veces me pregunto si no estamos compitiendo con toda una industria de imágenes Ya, que está mucho más fuerte, sí, ya, que eso nunca vamos a llegar a ese nivel claro, claro. y no lo queremos. Y, No, 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 no. y, y como ya lo dije un poquito antes, yo tengo una pequeña rabia sobre el nivel que nos dan como entretenimiento todo el día en Mm, Netflix. El nivel está sí, bajísimo, por eso la gente necesita teatro y otros textos, otras perspectivas, pero en ese mundo profi de serie y de peli, eso no existe. sí, Entonces, si queremos competir con eso, que no podemos, porque no podemos crear la imagen con la luz, con todo el trabajo que está en una toma buena de cine, sabemos, son horas. claro, ya Eh, existe eso. por- Porque no, ¿cómo sería el experimento si apagamos la cámara, si trabajamos sin imagen Ah, sí, 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 para una noche? claro. Sí, también, sí, es verdad, esa es otra gran posibilidad, ¿no? Bueno, sería hacer un poco, ¿te refieres a hacer un poco de teatro, de ficción sonora, ¿no? Sí, sí, Sería una especie de ficción sonora, sí. de... Yo creo que en España eso no existe mucho, ¿no? Eso. No, existía, pero dejó de hacerse Mm, y se han hecho algunas cosas, pero muy pequeñas. No existe realmente una industria de ficción sonora. mm. No. Bueno, industria aquí tampoco tenemos, pero como tenemos el sistema de la radio federal, Sí, cada estado chiquito tiene su rincón para producir eso, cosa, radioteatro en un nivel bastante elevado y sí, a veces también un poquito aburrido, pero porque también está grabado y también tiene esa cosa muerta. ya. Pero yo no sé, yo tengo ese sueño de, ¿por qué no unir un elenco para una noche y hacer una cosa, una forma de teatro sin imagen, en vivo, sonidos, ¿sabes? De todo, el clásico. Tocan a la puerta, el claxon del carro, tut, tut, Sí, sí, sí. todo en vivo, eh, pero sería, Y, deberíamos entrenar a un público que no está acostumbrado a eso.
diciendo... Sí, puede ser una experiencia muy interesante, es así. Y que cada día sea diferente, ¿no? Sí, porque se produce Sí, rápido. Bueno, sí. y, Eso sí que podría ser. y gracias... Hombre, Ah, siempre vamos a echar de menos la imagen, es verdad, pero es cierto, sí, es bueno, cierto. no hasta siempre. Pues si tenemos el problema que la Sí, imagen como nos... una posibilidad. Sí, no, y también una experiencia muy contra la experiencia normal del auditorio. Bueno, está claro. Si tú dices a una persona hoy, digamos, una persona que tiene menos de 50, 40 años, que va a decir, ¿qué? ¿Qué? Sin imagen, eso es loco. No, eso está impensable, ¿no? Eso no se hace. Siempre hay... Ya, bueno, Y luego la gente joven es la que más se apunta a todo, porque no tienen por tampoco eso, referencias. por eso, Sí. entonces eso sería una oferta. Yo lo he visto una vez hace mucho tiempo en un festival en Serbia, un grupo de teatro que lo hizo toda la obra en una carpa y nosotros estábamos acostados en camas improvisadas y la obra pasó sin luz. Fue- a mí me encantó. Sí, Es, es verdad. Yo tuve una experiencia con el Teatro de los Sentidos, eh, que yo recuerdo que hubo era un espectáculo que también ibas recorriendo un espacio en el que cada estancia pasaba algo y en unas cuantas es verdad que eran sin luz y las sensaciones, lo que pasa que también el actor estaba muy cerca de ti y la energía pasaba sí, también a través del sí. cuerpo, ¿no? Y eso no lo cambia nada. Sí, pero como el sonido eh, es- lo tenemos, es interesante cuando escuchamos la radio, que estamos escuchando todo el tiempo, en el carro, en la cocina, no pensamos que no hay imagen. Totalmente normal. Nos dan las noticias sobre los casos nuevos en Sí, donde sea y no lo pensamos dos veces. Entonces, no sé, es tal vez una manera de llegar más cerca al público sí, y encontrar como un contacto sí, directo, que es lo que extraño, es que me falta tanto el contacto directo, como lo dijiste, es está lo que el público también lo quiere profundamente, quieren el contacto, porque mirando a la serie, al final es un proceso bastante muerto. sí, total. Bueno, digamos, no muerto, eso está cruel, pero cerrado. Es donde one way. Así que, bueno, están cosas que me estoy pensando mucho en eso. Esta situación es un horror y todo lo que estamos haciendo es intentar inventar lo que sea para superar una situación que está llena de problemas, ¿no? Eh, luego, claro, creo que hablar de el teatro así en general es también difícil porque hay muchísimos tipos de teatro, al público le gusta, dependiendo de los gustos, la clase social, el acceso educativo que hayan tenido, no solamente si se trata de un tipo de colegio o de otro, sino simplemente a lo mejor el tipo de familia en la que se han criado o el tipo de profesores que han tenido un acceso diferente al teatro, dependiendo del barrio en el que han vivido, si de repente hay un grupo de aficionados que le han metido la afición en el teatro. Hay gente que le gusta ir a unos tipos de teatro que son más grandes o más oficiales, a otros les gusta ir solamente a salas alternativas, hay gente que solamente le gusta ir a festivales, en fin. El gusto por el teatro también es muy variado, ¿no? Yo no sé si se puede hablar de compartimentos estancos dentro del gusto por el teatro. Los estudios que se hacen normalmente de las audiencias suelen ser muy generales.
Yo todavía creo que nos hace falta poder hacer estudios mucho más amplios, ¿no? En los que se conozcan mucho mejor cómo se accede al teatro, quién va al teatro, de qué manera, etc. Entonces, claro, todo esto que hacemos para emitirlo luego por YouTube, el público que accede a ello, pues suele ser público que de alguna manera tiene un contacto de algún tipo con el teatro, ¿no? Aunque también es cierto que nosotros no hemos hecho, por ejemplo, un estudio de audiencia de quién nos ha visto, ¿no? En YouTube. ¿Quién ha visto estos streaming? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos si hemos tenido público nuevo o si ha sido el mismo público que teníamos antes que ahora estaba en su casa y entonces nos ha visto por streaming, ¿no? También creo que a lo mejor, esto no lo sé Roland lo que piensa, pero creo que hay un poco creo que hay un prejuicio que es pensar que todo lo que está al acceso de todos es visto por todos. Hay muchas cosas que están al acceso de todos y que eligen verlas unos pocos. Y hay cosas realmente horribles y catastróficas que las ve mucha gente. Entonces, realmente creo que precisamente la capacidad que tiene la tecnología de poner cualquier tipo de contenido al acceso de todos y luego ver cómo el público elige, creo que realmente es ahí donde tenemos que poner las preguntas de tipo social, de tipo político y también de tipo artístico, ¿no? ¿Qué elige el público cuando puede elegirlo todo? ¿No? ¿Verdad? Muy, muy difícil, porque totalmente de acuerdo, no sabemos nada sobre el público en YouTube o en qué plataforma sea. Podemos ver las cifras, son muy pocos o son más o menos lo mismo, a veces son muy pocos. Es un poquito frustrante, pero ya antes de la crisis estaba un gran tema, cómo craquelar lo que Isabel llamó el sistema burguesota. Eso que hay gente o clases sociales que están un poquito más lejos del teatro que otras, que lo tienen en su tradición familiar, lo que sea. En ese sentido yo veo, claro, es un gran reto para los teatros siempre abrirse y acercarse al público que no se acercaría naturalmente en sus círculos al teatro. Salir de su zona de confort para los teatros creo que es realmente en un teatro serio con una visión educativa es algo claro que tratamos. Lo más importante que yo veo con ese tema es cómo llegar a los jóvenes y a los niños, sobre todo los niños de familias lejos del teatro o lejos de la vida cultural clásica. Y eso es súper difícil porque ahora los niños no pueden venir está claro que vosotros no están en teatro para jóvenes, pero igual hay que tenerlo en la cuenta porque ese es el público de mañana. Y como, entonces, totalmente de acuerdo con Alfredo, yo no veo nada positivo en el desarrollo que tenemos. No, está todo mucho más difícil y como la crisis en general trae el gran riesgo de un desequilibrio social, aquí se nota también, porque la gente ya
digamos, cultivados, acostumbrados a la vida, que tienen, como tú dijiste, la música clásica, todo eso, ellos se pueden buscar un CD o la cosa en YouTube que les interesa, pero los otros que tienen, que hay que introducir un poquito a ese mundo raro, de que lo que estamos haciendo nosotros, eso es muy, muy fácil a perderles y hay que cuidar eso, pero es un reto grande. Pues para mí mi utopía con el teatro sería que la sociedad realmente llegara a usar de una manera mucho más plena y mucho más amplia la herramienta que es el teatro y la posibilidad que tiene el teatro. Yo a veces tengo la sensación de que la sociedad no acaba de usar en toda su plenitud esta herramienta, desde la educación hasta la vida cotidiana, en la resolución de problemas, hasta como una herramienta de afición, una herramienta de creación de comunidad, ¿no? No sé, es algo que siempre me llama la atención, lo bien que se lo pasa la gente en cuanto, mis amigos por ejemplo, ¿no? En cuanto he hecho algún taller o alguna experiencia con ellos que he necesitado, por ejemplo, yo no sabía nada, tenía que escribir una obra sobre una oficina y yo no sabía nada de trabajar en oficinas. Entonces llamé a amigos míos, dos uno era un ingeniero de telecomunicaciones que tenía su propia empresa, otra era una ingeniera trabajaba en una desalinizadora, ¿no? Esto que crean fábricas de desalinización. Otra era una abogada de una telefónica, otra era una funcionaria. Y entonces me junté con ellos y empecé a trabajar haciendo improvisaciones. Ellos nunca habían hecho una improvisación. Se lo pasaron muy bien y además empezaron a hacer cosas, a resolver asuntos y conflictos que luego sé que aplicaron en su vida real. Es decir, en esas improvisaciones se dieron cuenta de que eran capaces o de que era posible que su cuerpo habitara posibilidades que ellos no se atrevían a hacer porque no se veían capaces, y al interpretarlas, al improvisarlas, vieron que sí eran capaces, por ejemplo, de decirle ciertas cosas a su jefe. Entonces, esta capacidad que tiene el teatro de generar comunidad y que esa comunidad te permita vivir otra vida compartiendo con los demás esa otra vida, ¿no? Es que es algo en el fondo muy transgresor, ¿no? Y muy liberador. Es algo que me encantaría a nivel utópico que fuera algo habitual, ¿no? O sea, me encantaría, por ejemplo, que en un colegio, ante una situación, un profesor pudiera decir: ok, chicos, vamos a hacer una improvisación, vamos a resolver este asunto, ¿no? Pepito ha insultado a Alicia. Vamos a hacer una improvisación en la que Pepito, antes de insultar a Alicia, llama a su hermano y su hermano le cuenta que le acaban de insultar en el colegio. Vamos a ver cómo Pepito ve el tema de insultar. Y que de repente todo el mundo en la clase comenzara a hacer esa improvisación, ¿no? Creo que si nosotros desde pequeños viéramos que el teatro no es algo que existe en los teatros solo, sino que es algo de lo que nosotros tenemos derecho a usar cada día. El teatro es un derecho que tenemos a usar, es una herramienta, no es algo que pasa fuera de nosotros. Yo creo que si la sociedad fuera consciente de ese derecho, seríamos una sociedad mucho más divertida, mucho más libre, mucho menos neurótica, mucho menos peligrosa, mucho menos obsesiva, etcétera, ¿no? Y ahora que digo esto del derecho al teatro, esto es algo que incluso lo hablo con los actores cada vez que vamos a empezar a ensayar. Les recuerdo y les digo:
tenemos que recordar que el derecho a hacer teatro no nos lo ha dado nadie, que nos lo hemos ganado, porque te dan derecho a jugar a fútbol, te dan derecho a hacer problemas de matemáticas, te dan derecho a tocar un instrumento, te dan derecho a andar en bicicleta, pero derecho a imitar a tu profesor y poner sobre la mesa que es un hipócrita, ¿quién te da derecho? Nadie. Sí, está muy bello eso. Sí, está... eh, si habría ese genio de la lámpara, yo diría, oye, primero dame lo que hemos tenido, el básico. Pero mi gran esperanza es que el día cuando tenemos la opción de hacer teatro lo como estaba, que vamos a ver ese privilegio de otra manera, que vamos a entender que es una cosa tan preciosa y también frágil y vulnerable, que vamos a evaluar todo el proceso de teatro de otra manera y que vamos a darnos cuenta qué valor lo tiene. Porque el teatro nos da una forma de educación o iluminación sensual, abre límites, habla de lo que está pasando detrás de la próxima esquina, para donde nunca vamos, habla o nos cuenta de pasa detrás de la gran montaña que nunca hemos visto, está abriendo mundos. Y eso está arriscado y loco y único. Y por eso es tan importante. Y por eso hace falta la maravilla. Esperamos de una vacuna para todos o que el virus se enfloja de una manera ridícula. Que llegamos muy pronto a ese punto en que podemos reempezar con ese descubrimiento de los mundos desconocidos en los continentes de las almas de los seres humanos y de culturas y de maneras de pensar, sea de la religión, orientación sexual, lo que sea, que tenemos de nuevo la libertad de dar el reflejo con nuestro trabajo y invitar a otros que dan su propia vista sobre el mundo para compartir una imagen grande de la humanidad. Ese es mi gran deseo y eso es lo que diría ese genio.